días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario en el que nos estén escuchando, el país en el que nos estén mirando, que capaz está mejor que este, seguro. Si están en otro, sacando India en este momento, que sería. Podemos nombrar algún otro que esté peor, ¿no? Sí, India, por ejemplo. ¿Otro? Países. Estamos en los rankings. Países que estén peor que Argentina, comenzando ya. No muteé el teléfono. Imposible repechaje y encima me vive cagando pedos a mí que no muteó el teléfono. Eso le pasa. Bueno, otra vez vale la aclaración porque estamos trabajando actualidad. Un día vamos a debatir, pero en forma más concreta, el tema del nombre. Estamos como verano del 98 en el año 2003. Un día definimos que este programa se iba a llamar Reinventados. Sí, mirá el tema que me saca. Este tema, esto es asociación libre, ¿eh? Una marca que para nosotras ya está registrada, nos ha dado muchas satisfacciones en esta temporada y media. Pero lo cierto es que fuimos mutando, ¿sí? Y hoy, una vez más, trabajamos actualidad. Una actualidad... Sí, bueno, una actualidad en la que hay que reinventarse todos los días, te podría decir, una actualidad que se reinventa todos los días. Bueno, te podría hacer mil asociaciones y sobre eso vamos a debatir, pero si estamos como verano del 98 en el 2002. De aquellos primeros programas allá por principios de 2020, mucho antes de la pandemia, barbijos, mucho antes de los barbijos, del alcohol en gel. Atom Protect. Exactamente, bueno, los míos con muchos brillos igual son divinos. No hubiera gastado en eso, por ejemplo, en ese momento. Bueno, la realidad es que sí, mutó el programa y estamos trabajando actualidad, por eso también vale una vez más la aclaración de que estamos grabando martes, el programa sale los viernes, porque la verdad es que esta realidad nos cambia minuto a minuto. Sí, la foto cambia todo el tiempo, pero bueno. A ver, al escenario actual, hoy vamos a tratar de darle un poco de comprensión, un poco de marco, hablando con dos economistas. Por un lado, primero Roberto Kachanowski, si lo conocen, columnista en medios, está en diversos programas. Y luego Fausto Espotorno, ambos tratando de ver cómo entender, cómo sobrellevar esta economía que nos toca hoy, que tal como lo dice el título del programa, hoy estamos atravesando la tormenta perfecta. No sabemos perfecta muy bien para quién. En términos de tamaño. Y pensar también un poco con la mirada para cuando de verdad el COVID esté en principio, o esta segunda ola o las olas, en el pasado. La tercera, ya están hablando de la tercera, vi todavía la segunda, yo todavía me estoy revolcando. Yo he leído cuarta en España, no sé si son titulares, sí, alarmistas, pero de verdad para entender un poco esto, ambos tienen esta cosa de la bajada, la claridad para explicar, así que... Vamos a tratar de entender, damos redes y ya nos quedamos con las notas. @reinventados, ok. Facebook, Instagram y Twitter, que lo estamos tratando de empezar un poquito a usar. Blenvivo.com para ver los programas en streaming en el horario central. También los pueden ver en el canal de YouTube, en el horario de estreno o cuando quieran. Por eso el buenas tardes, buenas noches. On demand, te maté con eso. Y en Facebook, volvimos a Facebook porque teníamos mucho público en Facebook reclamaba Facebook. Así que también lo pueden ver en Facebook. Todo esto ponen Blenvivo y les aparece todo. Sí, y reinventados, eso, con lo del nombre. Hay muchos reinventados. Como nosotras, ninguno. No, claramente. Vamos a las notas. Bueno, y acá estamos con el señor Roberto Kachanowski. Roberto, gracias por aceptar la invitación. Roberto, economista por UCA, columnista en medios diversos, La Prensa, El Cronista, actualmente en La Nación e Infobae.
un gran estudioso de la economía, ganó el premio Santa Clara de Asís, un premio que se otorga en función de profesionales que se destaquen en medios por valores. Tiene varios libros, ¿sí? Economía para Todos, El Síndrome Argentino. Hay uno particularmente del 2009, ¿Por qué fracasó la economía? Que uno lee el título hoy, es casi como un discurso de Tato. Sigue vigente. Roberto, gustazo tenerlo en el programa. Gracias a ustedes por invitarme, un gusto estar con ustedes charlando ahora. Roberto, en esto que usted tiene, que me parece que es súper valioso, que es justamente explicarnos la economía para todos. Si hoy le muestro una foto, ¿sí?, del escenario argentino, una panorámica, ¿cómo sería esa foto? ¿Cómo me la describe la foto de hoy? La foto es de terror y la película, Dios mío, ¿no? Así que, ahora, ¿por qué es de terror? Es de terror porque es un país que no tiene inversiones, que hace 11 años que no crece, que hace 3 años que está en recesión, que tiene 19 millones de pobres, que tiene 4,5 millones de indigentes. Esto quiere decir gente que tiene ingresos insuficientes para alimentarse y no desnutrirse. Tiene 2.200.000 desocupados. Tiene al 60%, casi el 60% de los chicos de hasta 14 años bajo la línea de pobreza. Encima sin educación. O sea, y puedo seguir el listado, y es... La verdad que la foto hoy es horrible. Horrible en términos de la situación social, ¿no? Más que la economía es consecuencia de problemas institucionales, y esto se traduce en problemas sociales muy agudos. Y si habría que nombrar un protagonista en esa película de terror, o alguno. El asesino, el malo. Ya que usted dijo en vez de foto, película de terror. A un protagonista, bueno, no, a ver, el protagonista es el populismo, ¿no? El que lleva a la Argentina una larga decadencia. La Argentina se construyó con nuestros abuelos que vinieron a trabajar. Bajaban del barco cuando venían de Italia, bueno, en el caso de mis abuelos venían de Ucrania y de Italia, así que tengo sangre mezclada. Pero todos tenemos a nuestros abuelos, todos los bisabuelos, todos vinieron de Europa, la mayoría. Era gente sin recursos, sin gran formación académica, la mayoría estoy diciendo, y vinieron a trabajar. Llegaban al puerto de Buenos Aires, estaban 2 o 3 días ahí en el hotel de los inmigrantes, le daban semillas, le daban herramientas y se iban a trabajar. Y construyeron una Argentina. Hoy quieren construir la Argentina con 25 millones de personas que todos los meses pasan por la ventanilla del Estado a buscar un cheque. Entonces, quieren construir la Argentina a buscar un cheque, y tenemos del otro lado nada más que entre 5 y 6 millones de personas que trabajan en blanco pagando esos 25 millones de cheques, ¿no? Pero Argentina se construyó trabajando, y ahora quieren construir la Argentina con planes sociales y empleo público. ¿Sí? O sea, salimos de la cultura del trabajo y nos fuimos a la cultura de la vida. Y eso nos lleva a esta decadencia atroz, ¿no? Bueno, nunca pensé que iba a haber una Argentina tan decadente. A ver, usted habla, un gran usuario de la red del pajarito de Twitter, los tweets que suele disparar generan así como polémica, y uno de los últimos habla justamente de esto de la esclavitud en términos de quedarnos encerrados, entre muchas cosas, quedarnos encerrados sin poder salir a trabajar, pagando, ¿sí? Planes sociales. Piqueteros y burócratas, en sus palabras. A ver, hay otro anterior que también despertó polémicas, incluso un periodista fue una de las voces un poco más agresivas en torno a la respuesta en esto de la cuarentena casi como política inflacionaria, ¿sí?
mostrando datos claramente que muestran lo que, o reflejan lo que pasó en 2020 durante los primeros meses de cuarentena. Cuéntenos un poco esto. Lo de la cuarentena y la inflación, ¿no? Lo de la cuarentena y la inflación, sí. Claro, porque en realidad el año pasado, en el 2020, la principal fuente de financiamiento del Tesoro fue la emisión monetaria que hace el Banco Central para financiar el déficit fiscal. Cuando uno mira impuesto por impuesto y pone emisión monetaria, es la más importante. Fueron 2 billones de pesos. No hay impuesto, ni el IVA, ni ganancia, ni ningún otro impuesto, iguala el monto que recibió el Tesoro de emisión monetaria. Muy bien. Dicho esto, la pregunta es, ¿por qué no se disparó la inflación? Porque la cuarentena que duró, la parte más estricta, fue más o menos unos 6 meses aproximadamente. Durante esos 6 meses la inflación se mantuvo en 1,5 puntos mensual, porque la gente recibía la plata, pero no la podía gastar, porque estaba encerrada en su casa. O sea, lo máximo que podíamos hacer era comprar en el supermercado, comprar en la farmacia y alguna cosa por internet. Pero la gente no salía a consumir, por ejemplo, ropa, o ir a un restaurante, o ir a tomar un café, o a un teatro, o lo que sea. Entonces, cuando se va flexibilizando, se va aflojando la cuarentena esa estricta que tuvimos, y la gente empieza a salir, se empieza a sacar los pesos de encima. Y ahí uno ve, hay un índice de un sitio que se llama Our World Data, ¿sí? Que el índice marca, ese índice de dureza de la, vamos a ponerlo así, de lo estricto de la cuarentena, tiene una serie de indicadores y lo compara para varios países. Argentina es el que tuvo más largo y más dura la cuarentena comparado con otros países. El número 7 es el más estricto y Argentina estuvo en el 100 durante mucho tiempo. Entonces, cuando va bajando ese índice, o sea, se va flexibilizando, va subiendo la inflación. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente empezó a salir a consumir, a sacarse los pesos de encima, y la inflación de 1,5 puntos mensual pasó a 3, después se disparó a 4, ahora está en el 4,8% y solo Dios sabe el techo que va a perder. Hasta dónde llega, porque el Banco Central vuelve a emitir. ¿Esto podría replicarse este 2021 con estas nuevas medidas de restricción que todavía no sabemos muy bien cómo van a quedar, si van a quedar relativamente más laxas que en el 2020, pero esto podría replicarse, lo cual, no, si mira el panorama futuro, en esto de la foto a futuro, no se ve mucha salida en el futuro inmediato? No, a ver, ya uno mira, por ejemplo, el caso de el mes de marzo, y el principal ingreso del Tesoro volvió a ser la emisión monetaria. O sea, el total de uno mira cuánto recaudaron de IVA, cuánto recaudaron de bienes personales, etcétera, etcétera, y cuánto fue el ingreso por emisión monetaria, y marzo vuelve a ser el mes de mayor ingreso de emisión monetaria. Esto dicho, digamos, como primer paso. Vamos a ver cómo sigue, porque la cuarentena ahora está más restringida a lo que el presidente inventó una provincia que se llama AMBA. Un nuevo lugar en el mundo. Pero una provincia se autoproclamó gobernador. Y la Corte Suprema de Justicia le acaba de bajar esa pretensión, ¿cierto? Es más, le dice, mire, el AMBA no existe, jurídicamente no existe. Entonces, la cuarentena anterior estuvo concentrada en todo el país. Ahora quisieron concentrarlo más en Capital Federal y Gran Buenos Aires, pero con este fallo de la Corte, ya quedaría concentrado en la provincia de Buenos Aires, prácticamente, porque la Corte le acaba de dar autonomía a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad de Buenos Aires. Entonces ahí la ciudad de Buenos Aires puede decir, bueno, los locales de comercio abren o no abren, o abren en tal horario, se puede circular en tal horario, etcétera, ¿no es cierto? Es una provincia más. Entonces va a quedar más acotado y hay que ver cuál es el impacto. Bien, yo leía en un artículo que publicaste ahora, a fines de abril, creo que en tu página, esto de que en realidad, o sea, Kicillof nos anima como que el problema son los barrios populares de la provincia de Buenos Aires, y que Kicillof nos anima a hacerse cargo del problema porque ahí están sus votos, ¿no? Entonces, bueno, esto de echarle la culpa de armar este AMBA, donde está todo mezclado.
Claro, ¿qué dice? Y si lo miren, la culpa de Buenos Aires que tiene el bicho y entonces por culpa de esos que no frenan la circulación viene para acá y me infecta toda la provincia. O sea, es como que los que viven en capital, vivo en la provincia de Buenos Aires, claro, ¿no? Pero es como que los que viven en la capital federal son todos unos apestados que van a contagiar a los demás. La realidad es que en los barrios populares la gente vive el día a día. Entonces sale a las ferias y no hay distanciamiento, no hay nada. Pero él no se anima a meterse con eso porque ahí está el núcleo duro de su voto. Usted tiene que buscar algún culpable, inventar un culpable. Y ese culpable es la reta. Ojo, no soy macrista, no soy larretista, no soy pro, ni cachanosquista soy. Sigo ideas, ¿no? O sea, no sigo personas, sigo ideas. Pero dicho esto, lo que busca es un culpable y él se saca de encima del problema. No, bueno, sí, además... Pero tanto en el conurbano se le siguen infectando. Igual toda la economía informal que se maneja en eso que vos decís, en las ferias, en todo eso, o sea, es la única forma que tienen de mantenerse. Si vos frenás eso, también hay todo un tema de economía informal de la cual vive esa gente. Igual mucho más grave. A ver, vos sos egresado UCA, hace un par de días nosotros siempre hacemos la aclaración que estamos grabando martes, porque el viernes cuando salga el programa tal vez el escenario sea diferente. Hace 2 o 3 días escuchaba a un referente del Observatorio de la Pobreza que tiene UCA hablando otra vez del incremento, especialmente en Gran Buenos Aires, del trueque. Algo que remite en forma inmediata, si queremos, al 2001, ¿no? Sí. Comparando situaciones, ¿sí? La crisis del 2001 y esta, para todos los que la hemos vivido, ¿estamos peor? ¿Es parecido? Tiene un origen distinto, yo creo que es peor porque en el 2001 no había un nivel de gasto público tan grande como ahora, ni había tanto plan social, ni ese tipo de cosas, ¿sí? En el 2001 el gasto público consolidado, sumando nación, provincias y municipios, representaba 30 puntos de producto, ahora son 46, 47 puntos, es un 50% más. Entonces yo creo que la situación es mucho más delicada. La pobreza se dispara en el 2002 con la devaluación de Duhalde y la confiscación de depósitos y ese tipo de cosas, ¿no? Justamente hablando de UCA, 2 semanas los egresados de la UCA vamos a doy una charla junto con Salvia, que es el director del observatorio, por el tema de pobreza, ¿no? ¿Cómo se soluciona? Porque una cuestión es decir, bueno, tenemos tanta pobreza, me acuerdo, eso ya lo sabemos, será 50, será 48, será 45, es una enormidad, aunque sea 40. Calculemos que en el año 75, cuando se produjo el Rodrigazo, la pobreza no llegaba al 4 o 5% en la gente. Pobreza, ¿sí? Hoy estamos 40%, por lo menos 45%, cosas por el estilo, si no llega al 50 y pico. Es inadmisible que la Argentina, teniendo los recursos naturales que tiene, tenga este nivel de pobreza. Yo creo que hoy la situación es más difícil porque en el 2002 Duhalde rompe algo muy importante que es la institucionalidad en términos del respeto por los contratos. Cuando se mete con los depósitos, se arma el zafarrancho que le hizo, reconstruir la confianza en un país, la seguridad jurídica, es muy difícil. O sea, Duhalde lo empezó y después los Kirchner la siguieron, obviamente, ¿no? O sea, terminaron de hacer la pintura perfecta como para arruinar la cosa. A ver, voy a ponerlo de esta forma. Alemania, después de la guerra, quedó pulverizada por los bombarderos alemanes, ¿estamos de acuerdo? O sea, no le dejaron ladrillo sobre ladrillo. Sin embargo, se recuperaron, no fue por como se cree, por el plan Marshall, sino por una política económica eficiente. Pero por un ladrillo sobre otro es más fácil que reconstruir una casa de ladrillos, es más fácil que reconstruir la confianza en un país. Si yo te presto plata y no me la devolvés, después te vuelvo a prestar, no me la devolvés, no cumplí ningún contrato y demás, para que yo te crea, vas a tener que hacer
pero con sangre en las rodillas vas a tener que demostrar que sos confiable. Bueno, Argentina no respeta los contratos, destrozó su moneda, no paga sus deudas, nada, o sea, rompe los contratos, y eso es muy difícil de recuperar, es lo más complicado, ¿no? ¿Cómo se vuelve esto? ¿Ves un panorama alentador a futuro, un futuro corto? No, la reconstrucción de los países lleva mucho tiempo. Cualquier ejemplo que uno tome, Irlanda, España, Sudeste Asiático, Chile, cualquier ejemplo que uno tome del mundo, son décadas que lleva la reconstrucción de un país. A partir del momento en que se vuelve racional ese país, ¿no es cierto? O sea, deja de hacer barbaridad. Ahí quería ir porque sí. En un artículo tuyo de ahora, de fines de marzo en Infobae, vos das algunas medidas como, o sea, enumerás problemas a resolver que encaminarían hacia ello, ¿no? Hablamos de primero 3 bases que tienen que ver con manejar el momento político, pero después, tirás cosas que en realidad son concretas y reales, o sea, desde el tema impositivo, bajar la presión fiscal, desregular, ¿sí? Básicamente para que las empresas puedan manejar, o sea, sin estar atadas a la hora de pensar en ser más competitivas, transformar planes sociales en transitorios, obligando de alguna forma a los beneficiarios a hacer cursos, a aprender un oficio, integrarnos al mundo y así hasta 7, todas absolutamente razonables. ¿Crees que en este momento, ya sea desde el oficialismo o desde la oposición, es factible que alguien pueda en este país implementar estas medidas desde la gobernabilidad, ¿no? Desde que te dejen recordando las piedras en el Congreso, o sea... Sí. Ahora te digo, este gobierno, o sea, el kirchnerismo dudo que esté en condiciones de hacer algo así. Porque no está en su cabeza, no está en sus ideas. Como me han llamado muchos políticos, y todos creen que voy a ser candidato y en realidad no, todavía yo no decidí nada. ¿No? Te ofrecieron, eso te lo íbamos a preguntar, te ofrecieron. Digo, mira, no hablemos de candidatura, primero hablemos de cómo sacamos el país adelante. Si nos ponemos de acuerdo en qué hay que hacer, lo que yo escribí ahí son reflexiones que tuve con colegas economistas que venimos charlando hace mucho, que lo propuesto ahí es lo mínimo indispensable que hay que hacer en materia de economía para recuperar el país. No estoy diciendo todo lo que yo quisiera, solo lo mínimo, y lo mínimo ya es bastante importante. Entonces, cuando me llaman, digo, mira, no discutamos candidaturas, discutamos primero si nos vamos a poner de acuerdo que estas son las políticas públicas que hay que aplicar. Y ahí hay que armar un gobierno de coalición. O sea, por ejemplo, Cambiemos es un gobierno de coalición, porque tiene el PRO, tiene la coalición cívica, tiene al radicalismo, es un gobierno de coalición. Para que un gobierno de coalición pueda funcionar, tiene que tener una carta, una hoja de ruta. Y esa hoja de ruta en términos económicos es más o menos lo que yo traté de esbozar. Si se ponen de acuerdo en eso, se arma la masa crítica de gobernabilidad. Y ahí sí yo creo que Argentina tiene un gran futuro, ¿sí? Creo que tiene un gran futuro. Por supuesto que aplicar eso, las 3 primeras medidas son fáciles, las otras son más complicadas, llevan más tiempo, tienen distintos ritmos, pero hay que anunciarlo todo junto y marcar el rumbo de hacia dónde se va. O sea, sin una mesa de diálogo sin una mesa de diálogo no se ve factible, en principio en el horizonte cercano. Más que nada un acuerdo de políticas públicas mínimas. Algo parecido a lo que fueron los pactos de la Moncloa, no tan ambiciosos, pero por lo menos en términos económicos. Bien. Sí, ponerse de acuerdo que Argentina necesita una reforma monetaria. Vamos a debatir cuál va a ser, pero tenemos que tener una moneda. Hoy discutamos, tenemos que tener una nueva legislación laboral. Bueno, discutámosla, pero sabemos cuál es el rumbo básico que hay que tener. Esas son las cosas que puse. Por estos días estamos con el tema Guzmán Basualdo, Guzmán Cristina Alberto. Esto del congelamiento o el no congelamiento de las tarifas, ¿sí? En principio en materia de servicios, puede afectar más aún los vínculos con el Fondo Monetario y por ende
todo lo que nos llega al ciudadano común en términos de bolsillo, ¿lo ves como algo que más tarde o más temprano va a traer más inconvenientes todavía a la economía? Ya, a ver, el tema en sí, desde el punto de vista estrictamente económico, después te voy a decir los números y vas a ver qué es importante, pero no te va a volcar todo. Pero acá lo que te está marcando es que el ministro de Economía no es ministro de Economía y no tiene poder. El presidente tampoco tiene poder, parece que lo tiene Cristina, ¿sí? Y la Cámpora. Entonces ahí tenés una ensalada que nadie sabe quién tiene el poder. Y vos, para ser ministro de Economía, tenés que tener un plan económico y respaldo político. Y Guzmán no tiene ni plan económico ni respaldo político, porque nadie sabe quién es el que gobierna. He dicho esto, en términos del fondo, Argentina firmó desde que entró en 1956 al Fondo Monetario Internacional 27 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. La mayoría son créditos stand-by. No cumplió casi ninguno. Sí, o sea que esta es la historia de la Argentina. No veo por qué ahora vamos a cumplir. Y lo del fondo deben estar diciendo, bueno, está bien, cuando pasen las elecciones hablamos, pero no te voy a dar un centavo más hasta que no te pongas en orden. Y en lo que hace a las tarifas de los servicios públicos, yo te diría, mira, el kirchnerismo gastó entre el 2006 y el 2015 161.000 millones de dólares para mantener artificialmente baja la tarifa de la luz, el gas, el tren, el tren suburbano, ¿no? Porque no lo usan en el interior, los colectivos, etc. Es medio Producto Bruto actual, porque el Producto Bruto de Argentina se destrozó. Entonces, te digo, el gasto, lo que está viendo Guzmán es que los números fiscales se le siguen descontrolando y el único lugar donde se le ocurre que puede bajar algo es en subsidios económicos, pues las pérdidas esas que cuando vos pisas la tarifa de los servicios públicos, las empresas pierden plata, pero le tenés que dar plata para que no se te caigan los cables, por lo menos. Entonces, eso le está significando un aumento importante en la erogación del sector público. Dice, bueno, bajemos aunque sea acá. ¿Y qué dice el kirchnerismo? No, porque Macri y otros perdieron las elecciones cuando aumentaron las tarifas. Porque es antipopular. Prevalece las necesidades políticas por sobre las necesidades económicas. La historia argentina. Pero tampoco es que corrigiendo la tarifa de los servicios públicos se resuelven todos los problemas. No, claramente. Bueno, no, está claro. Ha sido clarísimo. Como siempre, lo que valoramos es que ha sido clarísimo en nuestro programa hoy. ¿Sí? Nos encantó. Y nos quedamos con la película de terror. No. Sí, veremos si en algún momento se convierte en comedia. Porque hay momentos donde casi es comedia, vamos a ser honestos. Sí. Mejor reírse para no llorar. Muchos dichos podríamos sacar a colación de esto. Esperemos que en algún momento se convierta en algo para ver en familia, por lo menos. Por lo menos. Roberto, gustazo enorme tenerlo. De verdad, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes y muchísimas, muy amables por invitarme. Gracias, Adiós. Roberto. Hasta luego. Chao. Y acá estamos en nuestra segunda entrevista con Fausto Spotorno. Fausto, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Fausto, economista, profesor universitario de dos universidades sumamente prestigiosas, director del Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres, columnista de medios diversos, el cronista. Estamos acostumbrados a verlo a Fausto en la televisión y a leerlo, tratando de poner luz, sí, sobre un tema que a la mayoría de los mortales les cuesta a veces comprender. Los padecemos, los temas económicos, ¿sí? Así es. A ver, Fausto, yo tratando de entender un poco, como hablábamos cuando empezaba el programa, la foto, la película, el escenario que parece que se está avecinando la tormenta perfecta, o sea, de película de ciencia ficción. ¿Podés describirnos así como el escenario hoy, así en un breve? Bueno, a ver, el escenario es complicado. Tenés
problemas, por así decirlo, uno montado arriba del otro. Te diría, sino tres, ¿no? El primero, vamos a poner el escenario, el problema más fundamental, el más importante que tiene Argentina, y es que vive en una etapa de estancamiento estructural. O sea, fíjate que básicamente desde que el kirchnerismo ganó, Cristina ganó su segunda elección como presidenta, desde ese momento que la economía no crece. Pasó Macri, ahora Alberto Fernández, y la economía sigue sin crecer, además empezó a decaer. Y hasta se puede decir que un poco antes ya había empezado a frenarse. Algunos sectores, por ejemplo la industria, ya se había empezado a frenar un poco antes. Con lo cual tenés un principal problema que es estancamiento estructural. No crecemos. Cuando decimos que no crecemos significa que no aumenta la producción. Y como no aumenta la producción tampoco aumenta la necesidad de mano de obra, ¿no? Por eso no hay mucho más empleo, tampoco hay salarios. No es de extrañar que en esas condiciones el salario venga cayendo estructuralmente desde el 2012, dijimos 2011 dejó de crecer, 2012 dejó de crecer el salario, y más bien empezó a caer. Se estancó el empleo, sí, tuvo algún piquito en el 2017, pero después volvió a los 6 millones de trabajadores formales, y ahora estamos en 5.800.000 trabajadores formales, sector privado. Entonces, es un problema fundamental que es estancamiento estructural. No crecemos. ¿Por qué no crecemos? Bueno, porque no se invierte, y lo que se invierte mal. O sea, voy a contarles un secreto de los economistas, pero cuando nosotros medimos la inversión, medimos en base a qué cosas que sirven de inversión se compran, cuánto maquinaria, cuánto se construye, por ejemplo. Ahora, si yo construyo muchos departamentos, está bien, es inversión, pero no es inversión reproductiva. Eso no me sirve para producir más alfajores en el futuro, ni nuevos software. Entonces, tenemos un problema de falta de inversión y pérdida de productividad. Esto es lo más grave de todo. La productividad es, en el fondo de la cuestión, la clave. Porque si cada uno de nosotros quiere vivir mejor, ¿no? Ir mejorando, desarrollarse, en el fondo los economistas eso lo vemos como que cada uno de nosotros quiere producir más, consumir más, perdón, ¿no? Vamos a querer poder tener más acceso a más bienes, a más servicios. Si nos va mejor podemos irnos de viaje, podemos comprar un auto nuevo, una casa más grande. Bueno, eso es aumentar el consumo. Ahora bien, pero para que cada uno pueda consumir más, cada uno tiene que poder producir más, ¿no? No va a poder ser que cada uno consuma más si no se produce más. Esa es la única forma de lograrlo, cada tanto con deuda y así después reventamos. Entonces, en el fondo, cuando decimos que cada trabajador produzca más, estamos hablando de la productividad. ¿Qué tanta productividad tiene cada trabajador? Entonces, si la productividad cae, bueno, es muy difícil que cada persona viva mejor. Y fíjate que la productividad empezó a caer y al ratito, prácticamente instantáneamente, al mismo tiempo, empezó a caer el salario real. Y con la caída de la productividad y la caída del salario real, empezó a aumentar la pobreza, ¿no? Porque como empieza a caer el nivel de vida de cada uno, de todos, en promedio, aquello que está más cerca de la línea de pobreza, cuyos ingresos apenas superan la línea de pobreza, se empiezan a caer de otro lado. Así que ese es el problema base, digamos. Si vos querés armar una torta, la base es esta. Bien, o sea, la base ya me salió mal, como si yo misma hiciera una torta, como si me conocieras. Bien, sobre eso nos cae una pandemia. Una pandemia. Ahí está. Sobre eso armamos la crema del asunto de la pandemia, que encima esto nos agarra con un problema serio de crecimiento. Y un problema adicional, te diría que antes de la pandemia, antes de la crema, tenés el relleno, que es lo que llamaríamos la crisis de mediano plazo, lo que es la deuda, los problemas de devaluación e inflación que viene quejando Argentina de antes de la pandemia. O sea que Argentina empezó con una crisis de devaluación desde el 2018. Y desde ese momento empezamos con devaluaciones, salto a la inflación, basado todo sobre un problema de flujo de capitales. Ahora, poca confianza. Vos tenés esto de la facilidad para explicar y casi en una situación de economía for dummies o manual de economía básica, introducción a la economía, digo. Siempre se habla de los 4 periodos de la economía y una muestra contundente, nosotros más o menos todos contemporáneos la hemos vivido en el 2001. Después de la crisis y la recesión, la depresión, empezamos a transitar, si queremos, una etapa de crecimiento, inclusive bajando el déficit fiscal. ¿Qué es lo que pasa en esta Argentina? Que digo, es una pregunta
que se extiende esto en el tiempo? Recesión, depresión, ¿por qué no se dan los ciclos de la economía donde en realidad deberíamos en algún momento empezar a crecer? Bueno, porque el ciclo de la economía se basa en una economía relativamente sana. ¿Está bien? La economía del 2000, de los 90 era una economía sana, a pesar de que tenía una restricción muy grande que era la convertibilidad y combinado con un déficit fiscal infinito. Digamos, la convertibilidad y el déficit fiscal son cosas que no combinan juntos. No podés poner las dos cosas juntas porque termina reventando. Pero la estructura de la economía era relativamente sana. Vos tenías, por ejemplo, todo el sector energético era relativamente nuevo. Las últimas inversiones habían sido del 98, 99. Tenías reglas de juego bastante claras, había inversiones, el gasto público estaba en línea con lo que era el gasto público de la región. O sea, es un estado que no era lo más eficiente del mundo, pero era razonable, ¿no? Bueno, esa economía, fíjate vos lo que pasó. El gran problema, te digo, era la convertibilidad, la apreciación cambiaria y el peso de la deuda en ese momento. Y unas condiciones internacionales feroces. Si las condiciones internacionales que teníamos al final la convertibilidad tuviéramos hoy, yo te digo que no llegamos al fin de semana que viene. Porque fíjate que hoy esta es una economía con la tasa de interés mundial en cero, de corto plazo, la tasa de interés a un día está en cero, y la soja en 570, 560, volando por ahí. Al final la convertibilidad, la tasa de interés a un día en Estados Unidos estaba en 5%, una guasada, para decirlo muy pronto, y la soja valía $160. Entonces, si vos hoy tuvieras esas condiciones, te digo que no llegas al fin de semana con gobierno, la situación. Porque la situación hoy es mucho peor de lo que era en ese momento, estructuralmente hablando. Entonces, unas condiciones muy malas y una economía que tiene esa imposibilidad de un déficit fiscal financiado con tipo de cambio fijo. No sé, bueno, resultado de eso, voló por los aires la convertibilidad, pero fíjate que desde que voló por los aires la convertibilidad hasta que Argentina empezó a crecer pasó un trimestre. Para el segundo trimestre del 2002 la economía estaba rebotando y fuerte. Con lo cual, eso te da una idea de que el problema fundamental es un tema más de convertibilidad, de deuda, de dolarización de carteras, son problemas más financieros que otra cosa. En este caso no tenemos este problema. Esto es más parecido a lo que era la economía de los 80. No te recuperás, te levantás y ¡pum!, te caes. ¿Por qué? Bueno, porque los cimientos están mal, lo que hablábamos recién. Todo esto pasa sobre una base que está mal. La base de los 90, a finales de los 90 no estaba mal, estaba bastante bien, por así decirlo. Ahora no, ahora tienes una base muy mala. Entonces te levantás y es como si estuvieras pisando sobre un terreno rebaladizo y pantanoso. Te levantás y te vas de boca de nuevo enseguida. Y eso es lo que está pasando en la economía. Por eso es que te recuperás. Y fíjate vos, salimos de la pandemia, bueno, nos recuperamos ¿hasta cuándo? Hasta enero. Y en enero, antes de que empezara la segunda ola, ya empezó a frenarse la economía. El dato de actividad económica de febrero dio estancamiento respecto de enero, si uno lo desestacionaliza, si uno lo compara mes a mes. El de febrero, en marzo la industria dio también otra vez caída. Marzo actividad total dio un poquito positivo porque se abrieron un poquito las importaciones y entraron los bienes, pero nadie espera que después de abril vuelva a mejorar. En abril, probablemente con el cierre y todo, vamos a volver a empezar a caer. Claro, cuando comparemos respecto a abril del año pasado, nos va a dar unos crecimientos fenomenales, porque, por ejemplo, autos se produjeron 0 autos en abril del año pasado. Cuando este año se produzcan cualquier cantidad de autos, nos va a dar crecimiento infinito. ¿Está? Pero estamos viendo ya una economía que se está agotando. Hasta acá llegó, digamos. Hasta acá llegó, ¿y qué? Bueno, entonces, acá viene el asunto. ¿Qué problemas está atacando el gobierno? Te decía, acá hay 3 tipos de problemas diferentes, uno montado arriba del otro. La base está mal. Después tenés todos los problemas financieros, déficit fiscal, inflación, dólar débil, que eso ya venía antes de la pandemia. Que son, digamos, los problemas de mediano plazo. Y después la pandemia que es de corto plazo. Vamos a desarmar entonces hacia adelante esa estructura. La pandemia es un tema que no puedes controlar, básicamente. No lo puede controlar el gobierno. Pero sí sabemos que de acá a un año y medio el tema de la pandemia va a estar relativamente resuelto. O sea, cuanto más eficiente sea el gobierno en conseguir vacunas, más rápido se resolverá, cuanto menos eficiente, menos rápido. Pero mal que mal, de acá a año y medio vamos a estar hablando ya de que el tema de la pandemia va a estar
cerrado, ¿no? Una buena me tiró. Bien. Bueno, vos estás hablando ahora, sí, en notas sobre esto de empezar a prepararnos para el post-pandemia en relación a los empleos o los no empleos y, o sea, cómo queda arrasado, si querés, el territorio, cómo queda la Argentina. Si no empezamos a concentrarnos en ese futuro, esperemos relativamente cercano. Exactamente. Ahora, por eso yo digo, para ese punto, hoy tendríamos que estar pensando cómo hacer para que los empresarios, comerciantes vuelvan a invertir y vuelvan a abrir sus negocios. ¿Qué estímulos les vamos a dar para que eso empiece a pasar? Y además creo que hay una oportunidad ahí. Porque ya te digo, la estructura económica argentina está con serios problemas, ¿no? O sea, hay muchos impuestos, muchas regulaciones, un peso. Bueno, cuando decís, bueno, hay que bajar impuestos, te van a preguntar, bueno, ¿y cómo financiamos el gasto del Estado? ¿No? Bueno, primera respuesta natural, si no quisiera ser combativo, diría, bueno, cuando le subís los impuestos a la gente no le preguntás cómo lo van a pagar. Se los subís y después ves. Bueno, acá se podría aplicar la misma respuesta, pero bueno, sin ser combativo, sí hay una oportunidad en el sentido que decimos, bueno, mira, la estructura económica argentina que tenemos ahora está pasada, no funciona, no permite que la economía crezca, no de ahora, de hace 10 años. ¿Por qué no hacemos una cosa? Todo lo que sea hasta acá, dejémoslo como está. Pero toda la nueva producción, toda la nueva inversión, todas las nuevas contrataciones, pongamos reglas de juego nuevas para todo lo nuevo. ¿No? Entonces, hay una oportunidad. Es decir, bueno, mira, a partir de ahora todos los empleados que contrates, por ejemplo, no van a tener más indemnización por despido, van a ser con seguro de desempleo, en vez de indemnización por despido. La asistencia no va a ser una indemnización, sino seguro de desempleo. Por ejemplo, por 2 o 3 años no pagar aportes patronales, reducir cualquier traba o licencia para poner un negocio. Hay municipios que tardan 3 años en darte la habilitación, que te la dan por 3 años. O sea, que cuando terminás, tenés que volver a empezar la habilitación. Una cosa que la Constitución lo prohíbe. La Constitución argentina dice que hay libertad de comercio, vos no puedes habilitar a un comercio. Así que, bueno, podríamos empezar a tirar abajo esas cosas. Es decir, bueno, mira, la habilitación, si en los 30 días no está aprobada, se da por aprobada. Y después que el problema del municipio si no la habilita los 30 días. Bueno, pero para todo eso tiene que haber tiene que haber decisión política de hacerlo. Bueno, tenemos un año para eso, por eso te digo, es una oportunidad. Tenemos un año para empezar. Hay 800.000 empleados en el Estado argentino. No podemos dedicarle 15 empleados a esto, de los 800.000 que tenemos, a que empiecen a pensar y decir, mira, se nos ocurrió estas ideas. Hacer un brainstorming, por ejemplo. Hacer un brainstorming y ir tratándolo. Por eso digo, hay una oportunidad porque tenemos un plazo para hacerlo. Tenemos un plazo para hacerlo. Hay que juntarse con los municipios, juntarse con los gobernadores, pero es una forma completamente diferente de hacer las cosas como la estamos haciendo ahora y me parece mucho más razonable. Mirá, ¿por qué no empezamos a pensar de acá a 1 año y medio qué vamos a darle a los empresarios o los comerciantes para abrir los negocios? Y no estamos hablando acá de reformas ideológicas estructurales. Bueno, podemos reducir las licencias, eliminar, poner un régimen de licencias municipal para todos los municipios iguales. Podríamos poner, o provinciales también, podríamos poner, simplificar algunos impuestos. Bueno, hay un montón de cosas que se pueden. Sí, cosas chicas, pues estás hablando de comer, no estás hablando de multinacionales que vengan a invertir, estás hablando de comercios, o sea, algo como re básico que da empleo, o sea, cuestiones re básicas, pero bueno, o sea, igual lo que yo te decía es que para eso necesitas una decisión política de hacerlo, o sea, sí, es sencillo lo que estás diciendo, pero ¿lo ves con ganas de hacerlo? No, tenés que decidir políticamente dedicarte a esto, a pensar la economía un poquito, tirar la vista un poquito más arriba que esto que está pasando ahora. Igual estamos de acuerdo, y te lo digo desde el lugar de ciudadano común, ¿no? O sea, en este sentido, uno lo que está viendo los últimos días es que, a ver, por un lado está el tema de Guzmán, Basualdo, congelamos las tarifas, y no con vistas a, si queremos, las elecciones, las legislativas. Y por otro lado hay una cantidad enorme de medidas, con independencia de si es obligatorio y que de verdad la restricción es necesaria. A 1 año después podríamos tener alguna otra idea o podríamos haberlo planificado distinto esta segunda ola. Pero hay un montón de medidas que parecieran, si querés, ir en contra de lo que podría ser un resultado favorable para el oficialismo en las próximas elecciones. Entonces, ahí es donde uno dice,
¿cuál es la voluntad política que en realidad tienen? O sea, ¿hacia dónde se va? Sacando, si querés, ahora la señal de las tarifas, ¿sí? Esto del congelamiento o no, que por otro lado, ahí te queríamos preguntar, vos 2 días declaraste que con el congelamiento, ya sea en servicios públicos o en todo lo que es congelamiento de precios a la hora de comprar alimentos, consumo masivo, a la larga termina explotando la bomba igual, ¿no? Contanos un poco esto o explicanos un poco esto. Bueno, siguiendo con la torta. Dijimos, bueno, tengo la torta de la pandemia, esta es la solución. Estás para Masterchef, te diré, ¿eh? La segunda parte, el relleno, la parte del medio, dijimos, bueno, esto viene de un problema fiscal. Bueno, ese es por ahí donde el gobierno más se está enfocando en este momento. O Guzmán, en realidad. Porque Guzmán en el fondo es el ministro de Economía, pero es un ministro de Economía recortado, porque es el ministro de Hacienda y Finanzas. Es el que está planteando. Dice, bueno, mira, para bajar la inflación, para acomodar un poco las cosas, el Estado tiene que volver a tener recursos. Cuando tenés un déficit fiscal de 3.7 puntos del PBI como el año pasado, no tenés recursos, estás consumiendo lo que no tenés, estás teniendo que emitir dinero para financiar esto, y lo puedes hacer una vez, pero fíjate, al rato te aparece la inflación. No es instantáneo, pero en Argentina se calcula que a los 12 meses de la emisión monetaria empieza a aparecer la inflación, más o menos. Y la otra parte es, para bajar la inflación tenés que no solamente dejar de emitir, sino que tenés que hacerle entender al mercado o hacerle creer al mercado que tampoco vas a emitir en el futuro. Porque si yo paro de emitir, como hace Macri, por ejemplo, paro de emitir un día, pero el mercado no me cree que no dejo de emitir, la gente va a dejar de mandar los pesos igual, porque es una promesa de emisión lo que está haciendo. Entonces Guzmán dice, bueno, hay que bajar el déficit fiscal para poder dejar de emitir en el futuro. Si no, no paro de emitir. Además, cualquier modelo de estabilización te lo aclara eso, no está recontra bien modelado eso. Entonces, ahí tiene un problema serio. O sea, las tarifas, si yo no los aumento, me aumentan los subsidios, porque quieras o no quieras, te guste o no te guste, gran parte de los costos del sector energético son en dólares, porque básicamente estás hablando de petróleo y gas, maquinaria, si no es de petróleo, es de ponerle energía verde, estás hablando de máquinas. Cuando estás hablando de energía verde, estás hablando de máquinas, sean paneles solares, sean molinos de viento, o incluso las represas hidroeléctricas son máquinas y construcción, casi todo dolarizado. Incluso te diría más, los especialistas, los ingenieros, una gran parte de la mano de obra está dolarizada también, porque son tipos mundiales que se van a trabajar acá, trabajan en un barco petrolero acá, se van a un barco petrolero en otro lado, son gente que trabaja en todas partes del mundo. Entonces, es un sector muy dolarizado. Y fíjate vos, las tarifas en Argentina se subieron por última vez en marzo, abril del 2019, y desde entonces el dólar subió 120% y la inflación fue 100%. Y vos la subiste mal las tarifas. Lo cual hace que, como se necesita plata para pagar los costos de producir energía, bueno, tiene que cubrir el gobierno. En parte, no lo cubre todo enteramente, ¿no? Y como no lo cubre enteramente, la otra parte, ¿qué pasa? Y bueno, no se reinvierte capital allá donde se amortizó. Y eso es lo que empieza a generar que empieza a haber ese abastecimiento, etcétera. Por eso después pasa lo mismo que cualquier otro precio que vos congeles. A la larga tenés desabastecimiento. A ver, el éxito de un control de precios fuerte no es que baja la inflación, es que mandás a los precios a la economía informal y tenés desabastecimiento de la economía formal. Hay ejemplos históricos por todos lados, ¿no? Cuando hubo control de precios muy férreos, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, el resultado fue que faltaban bienes, ¿no? Todos habremos visto la película de posguerra, que faltaban productos, que se canjeaban cigarrillos como dinero, que no había. Se pasa todo al informal, porque los aliados hicieron algo que es poner control de precios. ¿Cuánto duró eso? Una noche, que el ministro de Economía dijo, bueno, se eliminan los controles de precios, se venden los precios libres. Al otro día aparecieron todos los productos que faltaban en Alemania. En el caso de... Pasó lo mismo en la antigua Roma. Siempre que se quisieron poner control de precios pasa lo mismo. No lográs control de precios. Sí, cuando aparecen los precios saltan, porque no es que saltan los precios, sino que se revelan precios de productos que faltaban. Y después, si no, ejemplos más extremos, Argentina, el famoso Rodrigazo. Tuvo el plan de Gelbart, mantener todos los precios congelados, con tarifa, todo congelado. ¿Cómo terminó la historia?
el Rodrigazo, saltaron todos los precios, el dólar, todo por los aires. El kirchnerismo congeló los precios de las tarifas. ¿Qué pasó con Macri? Tuvo que saltar, las tarifas tuvieron que saltar un año 800%. Entonces, congelar precios te lleva sí o sí al desabastecimiento y después a una corrección de precios enorme. En cambio, acá hay otro error conceptual, es si yo voy corrigiendo los precios más o menos en línea como deberían estar subiendo, no agrego a la inflación. No agrego a la inflación, es más, probablemente agrega a la inflación cuando lo sume todo junto al final. ¿Por qué no agrego a la inflación? Porque en realidad la inflación no es un tema de precios relativos. La inflación se refleja en los precios, pero no es un problema de los precios. Es un problema del dinero que pierde valor. Pensar que los precios vamos a poner así, los precios son la inflación como la temperatura corporal, ¿ah? A la fiebre. Pero no te va a agarrar fiebre porque haga calor, ¿ah? Por más temperatura que haya en el ambiente, si vos estás sano no te va a agarrar fiebre. Esto pasa lo mismo. Clarísimo. La inflación es un problema de la moneda, no de los precios. Claro, lo ves en los precios, pero no tiene que ver que sube el precio del tomate. Mira, en todas partes del mundo, todos los días, entra a la bolsa, cualquier página web de la bolsa, y vas a ver que los precios de las commodities suben, bajan, sube el petróleo, sube el jugo de naranja, y no tienen inflación en el resto de los países, a pesar de que sube el precio del petróleo, porque son dos cosas diferentes. Una cosa son los precios y otra cosa la inflación. ¿Ah? La inflación es una enfermedad del dinero. Entonces, si vos vas acomodando los precios de forma continua, por así decirlo, no vas a ver un aumento de la inflación. ¿Cuándo vas a ver el aumento de la inflación? Cuando los congelaste. ¿Qué pasa? Fíjate qué pasa. Si yo congelo los precios, la gente de repente tiene más plata para gastar, más pesos para gastar. Bueno, congelo, por ejemplo, las tarifas. Te voy a dar un ejemplo que pasó en la década pasada. En el 2001, las tarifas de servicios públicos con la nafta, etcétera, eran más o menos el 18% de los gastos de promedio de una canasta de consumo. Perdón, el 14%. En 2015, ese porcentaje ha bajado de 14% a 4%. ¿Por qué? Bueno, porque habían congelado los precios. ¿Está? El problema, ¿qué pasa? Es que ese 10% adicional que falta, te lo consumiste en otros bienes. Ahora, ¿consumiste más bienes? Bueno, al principio sí, pero después simplemente presionaste más sobre los precios de esos bienes. Entonces, aumentaron los precios de otros productos. Cuando querés corregir, muy difícil que los otros productos bajen de precio. Entonces lo que haces es tenés que convalidar una inflación más alta para poder ordenar de nuevo todos los precios de la economía. Por eso que los rodrigazos y los o la suba de precio de Macri te hace saltar la inflación. Porque no podés no es que das marcha atrás con todo, tenés que construir sobre ya la inflación armada, ¿no? Entonces, en general, ese no es el camino. Y además, Guzmán esto lo entiende, pero Guzmán también lo entiende por el lado fiscal. Si yo no aumento las tarifas, tengo un déficit fiscal más grande y voy a tener que emitir más pesos y eso me genera más inflación igual. Bien, entonces, tan equivocado no está. No, yo creo que Guzmán está bastante afilado, pero se está encargando otra vez. ¿Cuál es la crítica que uno le puede hacer a Guzmán? Es decir, bueno, se está encargando de una parte, de los tres partes de problemas que tenés. También Guzmán me puede decir, bueno, mira, el problema que hablaste vos al principio de regulación, eso es problema de culpas, no de Guzmán. Pero bueno. Claramente. A ver, ustedes en la consultora asesoran pymes. Sí. ¿Qué le decís a un empresario pyme? ¿Tenés respuestas? ¿Hay respuestas? No, sí, le explico todo esto. Empresario pyme se da. No, a ver, ¿qué es lo que puede hacer en estas condiciones una empresa? Bueno, dos cosas que tiene que controlar completamente. Uno es los gastos. Tiene que tener los gastos muy, muy ordenados. Casi te diría el límite del amarretismo porque no sabes qué te puede pasar. Y la otra es controlar muy bien lo que es el flujo de cajas, lo que llamamos los flujos de cajas, ¿no? O sea, estar cobrando, esto igual los pymes lo tienen re claro porque viven de eso, ¿no? Pero el flujo de caja, ¿qué es? Bueno, yo cobro o yo vendo algo, ponele, y puedo tardar en cobrarlo, pero el problema es que yo ya pagué todos los insumos para hacerlo. Entonces, porque es un comercio, yo compro de ropa, por indumentaria, compro ropa, la pagué, la pagué, pero hasta que la cobre, hasta que la venda, va a pasar un periodo, ¿no? Eso genera lo que se llama un descalce de caja, porque en realidad yo pagué una cosa que todavía no cobré. Entonces, en el momento, en el medio me falta plata.
cuando el negocio está funcionando, eso claro, empieza a cobrar lo que vendía antes y empezás a tener un proceso más o menos que te va salvando, ¿no? Bueno, ese proceso tenés que tenerlo muy, muy, muy prolijito dentro de estas condiciones, porque con inflaciones altas, el problema es que esa rueda que se me arma de, bueno, está bien, no cobré todavía lo que vendí ahora, todavía lo que no vendí, pero sí cobré lo que vendí antes. Claro, el problema es que lo que vendiste antes tiene otro precio. Lo habías comprado a un precio más barato, entonces tenés que estar subiendo los precios de lo que compraste más barato para evitar que te descalce. A precio de reposición, claro, a precio de reposición. Si no tenés en cuenta eso, es imposible. Exactamente. Pero bueno, eso combinado con que no se te descalce la caja. O sea, el precio de reposición es el clave, pero que no se te descalce la caja, ¿no? Si podés pagar con plazo, mejor, o sea, hay unas cosas que tenés que... No, bueno, y en este momento donde está todo lo que es ventas está así, o sea, es imposible una rueda prolijita, aunque sea lenta, es muy difícil de llevar adelante. No, cobrar se vuelve cada vez un trabajo más importante dentro del negocio. No, vender se vuelve un trabajo cada vez más importante. ¿Qué? Vender en principio. Bueno, pero no, a eso voy. Cuanto más alta la inflación, cada vez más importante es cobrar y menos importante es vender. En el extremo total de la hiperinflación, cobrar es mucho más importante que vender. Podés no vender. Podés no vender, plata. Podés quedarte con la mercadería y ganar plata, claro. Es cierto. O peor, cobrando. Si vos lográs cobrar antes de lo que pagaste, lo que llamo me acuerdo que en la época de la hiper, los supermercados ganaban plata porque cobraban instantáneamente, cobraban en caja y pagaban en cuotas. Entonces estaban ganando plata y no era importante vender, era importante cobrar, ¿no? En el caso de la hiperinflación. Bueno, para cerrar, porque ya te liberamos, te vamos a preguntar esto porque tenés una actividad muy fuerte en Twitter en relación a las vacunas, a esto de testeos y vacunas en línea absolutamente con los trabajadores de la salud. ¿Por qué nos faltan vacunas? La semana pasada, hablando también con Martín Tetaz, economista, la pregunta que Maru le hizo es: ¿no tenemos plata? ¿No tenemos plata? O en realidad escuchamos un término que nos pareció diplomatización de la vacuna. O sea, en gran medida tenemos un problema relacionado con nuestros vínculos con el mundo. ¿Cuál crees que es el problema por el cual estamos tan complicados? O sea, ¿la mala gestión viene por ahí? El gran problema que estamos teniendo en esto de las vacunas, lo mismo que en el testeos y lo mismo que en los cierres, es que la mala gestión ya se hizo, ya generó daño la mala gestión. Entonces ahora es muy difícil arreglarlo. Esto, como hiciste la pared torcida, ¿y cómo la arreglamos? Y por más que traigas un buen ingeniero, no te la va a arreglar tan fácil, porque ya está torcida. Te va a decir, tiremos pero acá no se puede tirar abajo. Bueno, algo sí pasó acá. Vos tenés dos problemas. Primero, cuando tuvimos la oportunidad de comprar vacuna, la dejaste pasar. Entonces ahora te encontrás con un mundo que ya no hay muchas vacunas disponibles. Pensá que todavía falta India, tiene que estar vacunando, son 1.200 millones de tipos, 1.100 millones de personas. Muchos y que están mal, o sea, muchos que están en una situación más complicada. Y encima las producen ellos, así que va a haber mucha demanda de India, de vacunación, entonces va a faltar vacunas, va a costar conseguir vacunas ahora que dejaste pasar las que tenías posibilidad de usar, ¿no? Eso en primer lugar. Bueno, igual tenés que tratar de salir a conseguir todas las vacunas que puedas. Ahora, igual fíjate otra cosa, recién hace un mes el gobierno dijo, bueno, está bien, si consiguen vacunas, vacunen. Pero yo liberaría para todo, municipio, empresario, todo lo que puedan conseguir vacunas, adelante, véndanlas, hagan lo que quieran. Prepagas, todo. Lo que lógico. Primero. Segundo, testear a morir y testear lo que sea. Testear de dos formas. Después organizamos bien el testeo, pero vos tenés que lograr dos cosas. Uno, que haya testeos libres en todas las farmacias argentinas. Bueno, de la ANMAT había habilitado uno, había autorizado uno que se podía ya vender en farmacias. Pero ¿cuánto tardó en autorizar uno que encima ese que se vende en farmacia lo tiene que hacer el farmacéutico?
O tenés que llevar al hospital, una ridiculez. Si en el mundo hay 5 o 6 que te la pasé vos mismo. Sí, los conozco todos, los quiero todos. Soy una experta. Entonces, escúchame, eso tiene que estar todo. ¿Por qué? Porque si vos te sentís, no sé, medio mal, no sé, hoy te despertaste toda la cabeza o no sé, vas, te lo haces. Por ahí no tenés nada, por ahí sí tenés. Si tenés algo, por ahí probablemente por ahí tenés COVID, pero no te está pegando mucho, no importa, ya sabés qué tenés, te quedás en tu casa, no sé. No, y que Te además no usás aislás del recursos, resto de la familia, aparte. Te aislás. No, es que además no usás recursos del sistema de salud yéndote a testear, o sea que todo eso colapsan también el sistema de salud. Además, pero por ahí no lo haces, porque si solamente te sentís un poco cansado, ¿viste? O un poco cansada. Yo soy la que te Por ahí No, bueno, por ahí claro, sí. ni lo haces, ni No, lo haces. Ella ¿no? sería- Yo soy No, usadora pero de además se lo recursos pone de a alguien a salud. producir, ella le compra, ella le genera demanda. La No, demanda pero que- digo, por ahí la gente ni lo hace porque se sintió un poco cansado hoy, porque por ahí no tiene nada, por ahí. Pero bueno, no importa. Si de esos 10 personas que se levantaron hoy medio cansados, por ahí uno tiene COVID, los otros 6 durmieron mal, qué sé yo, no sé. Bien. ¿Entendés? Entonces empezás a aislar gente que de otra manera no se aísla. Ni tienen chicos jóvenes, que por ahí ni lo sienten. Claro. Los asintomáticos. Entonces, como que, o tiene síntomas muy Sí, chiquitos, síntomas o no leves. Síntomas leves. No, pero con cosas inclusive te testeás y podés detectar a los asintomáticos también, ¿no? O sea, Exactamente. a ver, la ecuación es perfecta. Con Bueno, el error que sea, o más en el colegio, le decís, che, a los chicos del colegio, ¿por qué cada 15 días no se hacen el test? Sobre todo los colegios privados, que por ahí tienen más que cada 15 días que se hagan el test, o el propio colegio, que cada tanto haga test así más sencillos, no de mandar al laboratorio, entre los alumnos. Podés hacer muchas más cosas si testeás mucho. Y por ahí encontrás y aislás gente antes de que se meta en la sociedad. En una pyme, es mucho más accesible que llamar a un laboratorio. Y te estoy hablando de una pyme de 10 empleados, o sea, es una Pablo. Podés hacer un comercio, obvio. 5 o 6 empleados, lo podés hacer, es mucho más fácil. Hacerlo con laboratorio es carísimo. Nada, la verdad que eso evitaría un montón de problemas. Testear muchísimo. Después tenés otra cosa que hay que hacer, que es empezar a testear correctamente, con muestras. Eso lo tiene que hacer el gobierno, eso sí. Que es no testear a la gente. Porque hoy los testeos que estamos viendo, los resultados de testeos que estamos viendo son la gente que se siente mal y va a testearse. Entonces, no estás sabiendo realmente, efectivamente, qué porcentaje de la población está... Asintomática tenés, por ejemplo. Está testeándose, claro. O qué porcentaje de asintomática, qué porcentaje de asintomática. No lo estás haciendo, simplemente estás testeando en base a los que ya se sienten mal. Entonces, la Ciudad de Buenos Aires sí lo está haciendo, entiendo. Pero bueno, ir testeando y decir, bueno, vamos a hacer testeos al azar. Te sientas mal o te sientas bien, a ver si lo tenés o no tenés, para saber qué porcentaje de la población realmente está teniendo. Sí, ser ordenados y planificados. Fausto, no te queremos robar más tiempo, te prometimos que no te íbamos a robar mucho más. Ha sido un placer enorme escucharte y tenerte en el programa. De verdad, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Fausto, un gusto. Hasta luego. Hasta luego.